¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a presentar una pequeña aplicación de variables aleatorias y una simulación que vamos a desarrollar en el software R. Para eso es necesario que ingresemos a la página antoninoa.shinyapps.io /ejercicio prueba. Les voy a dejar a ustedes el enlace en la descripción. Bueno, antes de eso vamos a revisar algunas estructuras de control en R. Esas estructuras de control nos van a permitir controlar cómo vamos a hacer las simulaciones. Vamos a tener cierto control sobre qué es lo que vamos a hacer. Vamos a decir, si sucede esto, haremos esto, y además vamos a crear algo que se conocen como ciclos. Vamos a centrarnos en tres estructuras: el if, else, el for y el while. Luego de esto vamos a crear una pequeña animación sobre una simulación de una caminata aleatoria. La primera estructura de control que nosotros vamos a ver es el if. El if funciona de la siguiente manera: nosotros damos una condición. Si la condición es verdadera, se aplica el código, el bloque de código. Si la condición es falsa, el código se detiene. La estructura del if es un if, la condición que quiero que se cumpla. Esas condiciones van a tener cierta forma de escribirse y dentro de los corchetes un bloque de código. Esa va a ser la escritura de los if. Esos if funcionan como un si. Si sucede esta condición, entonces podemos ejecutar esto. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Vamos a generar una pequeña edad. Aquí, por ejemplo, vamos a suponer que la edad de una persona es 34 años. Aquí la condición va a ser la siguiente: si la edad es mayor o igual a 18, entonces él nos va a imprimir puede ingresar a la discoteca. Cuando ejecutemos, vamos a ver que dice puede ingresar a la discoteca. ¿Qué pasa si cambiamos a esa edad por un valor menor a 18? Digamos 5. Cuando ejecutemos, edad ahora es 5. Si la edad es mayor o igual a 18, él va a imprimir puede ingresar a la discoteca. Como esto no se está cumpliendo, como la edad realmente es menor a 18, no cumple con esta condición, no nos va a imprimir nada. En cambio, cuando se cumple la condición, él nos va a imprimir. Dentro de la estructura if podemos incluir el else. Le podemos indicar directamente a R el qué pasa si no se cumple la condición del if. Se puede leer de esta manera, de otro modo. Es decir, nosotros damos una condición. Si la condición es verdadera, ejecutamos el código que aparece en if. Pero si es falsa, ejecutamos el código que está en el else. Es muy utilizada la condición if-else y la escritura va a ser if, la condición, el bloque de código si el if es verdadero, luego aparece el else y esto va a ser el código en el caso de que la condición del if sea falsa. Un pequeño ejemplo. Vamos a asumir aquí ahora que la edad es 35. La condición if me dice si la edad es menor a 18, me va a imprimir no puede ingresar a la discoteca. De otro modo, me va a imprimir puede ingresar a la discoteca. Es decir, si esta afirmación es verdadera, si la edad efectivamente es menor a 18, tenemos este bloque de código. Debería imprimirnos este bloque de código. No puede ingresar a la discoteca. Si esta condición es falsa, él me va a imprimir lo que aparece en el código, en el bloque de código del else. Es decir, puede ingresar a la discoteca.
Si ustedes ven, aquí me está diciendo puede ingresar a la discoteca, precisamente porque la edad es más grande que 18, es decir, esta condición es falsa. Esto no es cierto. Como esto no es cierto, él me va a imprimir lo que aparece en el else. Podemos jugar, por ejemplo, qué pasa si cambiamos la edad a 5 años. Si la edad es 5, la edad efectivamente va a ser menor a 18 y él nos debería imprimir esta parte de acá. Ejecutamos y si una persona tiene 5 años no puede ingresar a la discoteca. Podemos hacer otro ejemplo de esto. Los if tienen que ir en un renglón aparte. Aquí lo que voy a hacer es generar un número aleatorio x entre 0 y 4. Lo voy a imprimir. Si ese número aleatorio, si ese x es menor a 2, él me va a imprimir el número es menor que 2. De otro modo, él me va a imprimir el número es mayor o igual a 2. Ejecutamos y aquí, por ejemplo, el número es 1.31. Efectivamente es menor que 2. Por lo tanto, el código que me va a imprimir es el número es menor que 2. Podemos revisar en varias ocasiones. Vamos a ver si en algún punto generamos un número mayor que 2. Aquí, por ejemplo, generamos un 3. Aquí podemos decir entonces que esta condición es falsa, por lo tanto él me debería imprimir el número es mayor o igual a 2. Para crear este programa, para este ejercicio, lo primero que tenemos que determinar es un objeto en donde se encuentre el valor de dinero que tenemos actualmente. En mi caso lo voy a llamar dinero. El valor del dinero va a ser inicialmente de 2.000 pesos. Vamos a crear un objeto que sea que obtenga los valores de la moneda. Sabemos que en la moneda podemos tener cara y sello. Como estos son valores tipo objeto, tipo string, los pondremos entre comillas. Entonces creamos un objeto que se llama dinero, creamos un objeto que se llama moneda. Lo que vamos a crear es un objeto que se llame juego. Ese juego va a lanzar una vez la moneda. Para lanzar la moneda vamos a usar la función sample, que lo único que va a hacer es seleccionar de manera aleatoria alguna de estas dos opciones. Puede ser o cara o sello. Ambas la va a tomar con la misma probabilidad, con probabilidad de 0.5. Podemos imprimir que aparece en juego. Y ahora sí, vamos a incluir el if. Si el juego es exactamente igual, lo vamos a hacer con doble igual a sello, se debe mantener la estructura de cómo se escribió la palabra sello. Si comienza en mayúscula, aquí también se tiene que mantener en mayúscula. Abrimos el bloque de código que se va a ejecutar. Si el juego es igual a sello, eso quiere decir que ganamos 200 pesos. Eso hará entonces que nuestro dinero crezca, porque ganamos, es decir, nuestro nuevo dinero va a ser el dinero que teníamos antes, es decir, a los 2.000 pesos más 200 pesos. En otro caso, es decir, si llega a salir cara, nuestro dinero va a ser igual al dinero que teníamos originalmente, es decir, a los 2.000 pesos menos 200. Y por último, tendremos que imprimir cuánto dinero tenemos. Ejecutamos y vemos. Entonces aquí, por ejemplo, obtuvimos una cara al lanzar la moneda. Como obtuvimos cara, es decir, no se cumplió la condición del if era que el juego fuera exactamente igual a sello, entonces el código a ejecutar es que el dinero va a ser igual al dinero original, es decir, a mis 2.000 pesos menos 200. Ese dinero va a ser 1.800 porque teníamos 2.000 y acabamos de perder 200 pesos. Podemos jugar nuevamente al juego, es decir, iniciamos nuevamente con 2.000. Ejecutar acá, por ejemplo, cuando cae sello,
al lanzar la moneda, pues el dinero que tenemos sería de 2.200. Bueno, luego aparecen las estructuras cíclicas. Esas estructuras cíclicas simplemente van a ser repeticiones del mismo bloque de código hasta que nosotros lo determinemos. Esos ciclos deben tener un fin. Inician en un punto y terminan en otro punto. Hay ocasiones en donde si ustedes no establecen el fin del bucle, el fin del ciclo, van a tener ciclos infinitos que nunca van a terminar y van a tener que romper el código, parar la ejecución del código. La primera estructura cíclica que vamos a revisar es el for, que funciona de esta manera. Nosotros indicamos un inicio y un final del ciclo. Él va a comenzar, el ciclo comienza en un punto, ejecuta el código, luego dice, esta es la última vez que tengo que ejecutarlo. Si la condición es no, es decir, si esa no es la última vez, lo que va a hacer es repetir el proceso hasta que determine que esa ejecución llegó al último elemento. En ese caso vamos a terminar. La estructura del for es for, abrir paréntesis, indicar una variable de indexación, el int, que es obligatorio, y el objeto iterable, es decir, es desde el comienzo hasta el final, y el bloque de código. Un ejemplo. Comenzamos. For. En este caso, el índice va a ser i. El int que va a ser obligatorio, y vamos a decir para i, para nuestro índice i, que va a comenzar en 1 y va a terminar en 16, vamos a hacer el siguiente código. Simplemente vamos a imprimir cuánto vale i. ¿Qué va a hacer él? Él va a comenzar en i igual a 1. Va a ejecutar el código, es decir, nos va a imprimir el valor de 1. Como 1 no es el fin, habíamos dicho que el fin era 16, el último valor que iba a ejecutarse en el for era cuando i fuera 16, volvemos a hacer la ejecución del código. Ahora i vale 2. Vuelve a ejecutar el código hasta que termina, es decir, hasta que llega hasta 16. Cuando ejecutamos el código, vemos que él va a imprimir los valores comenzando en 1 y aquí terminan 16. Así va a funcionar el for. Acá hay un pequeño ejemplo que me dice, suponga que sigue el juego anterior durante 10 ocasiones. Crea un programa que simule 10 ocasiones de juego. Es decir, crea un programa en donde usted lance 10 veces la moneda. Entonces lo primero que tenemos que hacer es nuevamente crear la moneda. Voy a crear aquí de la misma manera cara y sello. Cuando ustedes quieran guardar varias cosas en un elemento, primero tienen que crear el elemento vacío. En este caso yo lo voy a llamar lanzamientos, y para decir que está vacío, piensen ustedes una bolsa vacía en donde van a guardar toda la información o todas las simulaciones, le van a decir lanzamientos es igual a null. Es una columna sin nada, una columna vacía. Luego de eso vamos a hacer la ejecución del for. Vamos a decir que nuestro índice es i. Por tradición los for comienzan con i. Luego incluimos el int, que es obligatorio, y le decimos desde dónde iniciar. Vamos a lanzarla una vez y vamos a terminar hasta que lo lancemos 10 veces. Abrimos y cerramos y vamos a decirle lanzamientos en la posición i, es decir, en la fila i, va a quedar como el sample, que es el mismo sample que revisamos antes, de una moneda lanzada solamente una vez. Es decir, él lo que va a hacer es, con este sample, selecciona cara o sello, y para el primer valor de i va a poner ese lanzamiento, sea cara o sello, en la primera posición de ese vector que se llama lanzamiento. Así para cada uno de los índices desde 1 hasta 10. Por último, nosotros podríamos incluir
la impresión de los lanzamientos. ¿Listo? Cuando está en corchetes cuadrados estamos indicándole que necesitamos de lanzamientos la posición I. Recuerden que la posición I varía desde 1 hasta 10. Ejecutamos y nos muestra cómo fueron las ejecuciones. Lo primero que obtuvimos fue un sello. Después el segundo lanzamiento fue una cara. El tercer lanzamiento fue una cara. El cuarto lanzamiento fue una cara. El quinto lanzamiento fue un sello. Luego una cara, un sello y al final un sello. No es necesario hacer la impresión, ustedes pueden omitirla y podrían imprimirlo como un objeto al final. Lanzamientos. Cuando lo ejecutan, él nos va a mostrar el orden. Primero un sello, luego una cara, un sello, un sello. Y así hasta terminar. ¿Cuántas veces lanzó la moneda? Comenzó en 1 y terminó en 10. Hay 10 repeticiones del experimento. La otra forma de generar ciclos o de generar bucles es a partir del while. Ese while es mientras, se podría traducir como un mientras se cumple la condición, se ejecuta un código de bloque. Entonces miren, mientras la condición es verdadera, yo ejecuto el código del bloque. Y regreso a la condición. Cuando esa condición es falsa, yo voy a terminar la ejecución. El while funciona de esta manera. While, abrir paréntesis e incluyen la condición. Cierran paréntesis y luego abren los corchetes para incluir el código. Aquí vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Vamos a crear un valor que se llama count, que va a ser nuestro contador. Y vamos a decir mientras el contador, el count, sea más pequeñito que 10, voy a imprimir cuánto vale el contador y voy a cambiar el valor del contador. Ahora el contador va a ser ese contador original más 1. Es decir, cuando el contador vale 0, 0 es menor que 10, él me va a imprimir a 0 y luego va a crear un nuevo contador donde ese contador va a ser 0 más 1. Eso sería para el primer valor. Luego repite el código. Ahora el contador no vale 0, sino que vale 1. El conteo ahora es 1. 1 sigue siendo menor a 10. Por lo tanto, vuelvo a ejecutar el código. Imprimo el 1 y ahora el contador se convierte en 1 más 1, es decir, 2. Él va a terminar cuando el contador tome valor 10. Cuando el contador tome valor 10, 10 no es menor que 10. Es decir, que esta condición termina siendo falsa y ahí va a terminar nuestro código. Es decir, que va a imprimir los valores del 0 hasta el 9. Entonces, en el while, la condición que establecemos se ve afectada por un final. Y ese final está dado por un contador que está dentro del mismo while. Hay alguna adición dentro del while y es que antes de definir el while tenemos que determinar un objeto como un contador. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a suponer que nosotros tenemos 2.000 pesos y vamos a apostar en el juego de la moneda que ya habíamos descrito. Vamos a crear un programa que simule el desarrollo del juego hasta que me quede sin dinero. Por facilidad voy a plantar una semilla. Esto para obtener los resultados más parecidos a ustedes. Las semillas hacen que los números aleatorios o las selecciones aleatorias sean las mismas entre programas. Realmente estamos trabajando sobre números pseudo aleatorios. Seguramente a ustedes no les va a dar exactamente los mismos resultados porque depende de las versiones de R. Esto lo estoy trabajando con la última versión de R y si ustedes tienen la última versión de R debería funcionarnos. Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos antes. Vamos a crear una moneda. Con los valores de cara y sello. Luego de esto,
creamos nuestro vector de lanzamientos como un vector nulo, como una bolsa vacía. También vamos a crear, vamos a decir cuánto dinero tenemos. En este caso tenemos 2.000 pesos. Y vamos a crear una serie adicional que va a ser la serie de dinero. En lanzamientos vamos a guardar si tenemos cara o sello, y en serie.d vamos a guardar el dinero que nos queda, si ganamos o si perdemos. Luego de esto vamos a crear un contador que va a ser i igual a 1. ¿Por qué? Porque vamos a establecer un primer lanzamiento. Ahora sí, mientras el dinero sea mayor a 0, es decir, mientras tengamos dinero, vamos a seguir apostando. Vamos a apostar ¿hasta cuándo? Hasta que nos quedemos sin dinero, es decir, hasta que esa condición sea falsa. Entonces hacemos exactamente lo mismo que teníamos allá arriba. Vamos a decir los lanzamientos en la posición i va a ser igual al sample de nuestra moneda, es decir, al lanzamiento de la moneda, solamente una vez. Pero si el lanzamiento en la posición i es igual a sello, ¿qué va a pasar con nosotros? Nuestro dinero va a aumentar. Nuestro dinero va a ser igual a dinero más 200. Pero si llega a caer cara, es decir, en otro caso, incluimos el else, nuestro dinero va a disminuir, va a ser igual a dinero menos 200 pesos. Los if y los else tienen una estructura. Todos los corchetes que se abren tienen que cerrarse. Aquí, por ejemplo, ya estoy fuera del if. Ahora lo único que tengo que hacer es decir la serie D en la posición i, es decir, en esa serie en donde nosotros vamos a guardar nuestro dinero, va a ser igual al dinero que tengamos en ese momento. Por último, aumentamos nuestro índice i igual a i más 1. Esto con el fin de que ahora hagamos el segundo lanzamiento. Entonces, el nuevo i sería 2 y nuestro dinero, en el caso de que nuestro dinero siga siendo positivo, el lanzamiento en la segunda posición va a ser la selección de la moneda, ya sea cara o ya sea sello. Si el segundo lanzamiento es igual a sello, voy a aumentar mi dinero en 200. En otro caso, va a disminuir mi dinero en 200 y ese dinero lo guardo en un lugar que se llama serie D. Y así hasta que el dinero siga siendo positivo. Si en algún momento mi dinero termina siendo menor o igual a 0, es decir, si me llego a quedar con dinero, el juego va a terminar. Cuando ejecutamos, acá tuve un pequeño error, la división es con una coma. Cuando ejecutamos, no nos va a mostrar nada inicialmente. Para ver los resultados, ejecutan un data frame en donde incluyen el valor de la serie de dinero y el valor de los lanzamientos. Recuerden que R tiene en cuenta los objetos, la sintaxis de los objetos en mayúsculas y en minúsculas, y los diferencia. Lanzamientos. Cuando ejecutamos, tenemos la simulación de un juego. Entonces, miren, el primer lanzamiento fue cara. Como fue cara, de los 2.000, perdí 200 pesos. Ahora me quedan solo 1.800. El segundo lanzamiento fue cara. También perdí.
ahora me quedan 1.600 pesos. El tercer lanzamiento también fue cara. Ahora me quedan 1.400 pesos. El cuarto lanzamiento fue sello. Ahora tengo 1.600 pesos. Repetimos el juego. Aquí lo repetimos en 50 ocasiones hasta que me quedé sin dinero. ¿Por qué? Porque perdí hasta en el juego 50 me quedé con 0 pesos. Entonces ese while paró porque precisamente el dinero es en este caso menor o igual a 0. Por último, les quiero mostrar cómo se crean animaciones. Para eso ustedes deben tener cargadas estas librerías: ggplot2, GIFsky, dplyr, gganimate y el TDR. Si no las tienen instaladas, deben instalarlas en su programa. Para eso, nosotros, o para hacer la animación de cómo fue nuestra caminata aleatoria, de cómo fue el desarrollo de nuestro juego, vamos a crear una base, un conjunto de datos que vamos a llamar precisamente datos, el cual va a ser un data frame. Recuerden que el data frame lo único que va a hacer es unir dos columnas. Ese data frame va a tener el valor de juego, que simplemente me va a decir cuántas veces se repitió el juego. Va a comenzar en 1 y va a terminar en hasta cuántas veces jugué, y va a tener el dinero que me gané guardado en serie D. Voy a crear otro objeto que se llama cosa. Ese cosa va a tomar a los datos y le va a hacer un pequeño gráfico. Este ggplot es el gráfico, es la función para hacer gráficos, en donde en el eje X voy a indicar cuál fue el juego, es decir, si estaba en el juego 1, en el juego 2, en el juego 3. Recuerden que aquí llegamos hasta el juego 50. Y en el eje Y voy a dibujar, o voy a poner mejor, voy a graficar el dinero que me queda. Dicho de otra manera, voy a graficar este valor frente a este valor. Es decir, el primer valor, el primer juego, yo me quedé con 1.800. El segundo juego, yo me quedé con 1.600. Y voy a agregar la opción de GOnline de color rojo para que el gráfico me quede de esta manera. Esta transición de revelado es para que cuando creemos el GIF, él haga una pequeña transición, se detenga un momentico para que veamos cuál fue el cambio. Y el xlim, en este caso, van a ser el límite en el eje X, va a comenzar en 0 y va a terminar en 60. Ustedes pueden cambiar esto. ¿Por qué? Porque pues nosotros solamente jugamos 50 juegos, entonces comienza en 0 y va a terminar realmente por acá en 50. Por último, la función animate, que es la que va a recrear el GIF, en donde incluimos el valor de cosa, el conjunto de gráficos, el tamaño, aquí el ancho y el largo, y el número de frames, el número de animaciones que nosotros vamos a dar. Y esto me va a decir cuántos fotogramas por segundo van a ver. En este caso yo quiero 10 fotogramas por segundo. Cuando ustedes ejecuten este código van a tener precisamente el gráfico que ya se está animando en este GIF. Si ustedes revisan, el primer valor corresponde a nuestro primer juego, donde quedamos con 1.800. Luego perdimos otros 200 pesos. Quedamos en 1.600. Luego perdimos otros 200 pesos. Quedamos en 1.400. Luego de eso ganamos. Volvimos a quedar en 1.600. Luego perdimos. Tuvimos una buena racha, podríamos decirlo. Y luego tuvimos una mala racha. ¿Listo? Este fue el comportamiento de nuestro juego hasta que al fin en el juego 50 nos quedamos sin dinero y este valor llegó a 0. Ahí terminó el juego y dejamos de jugar. Si ustedes quieren ver las entradas de otra manera, aquí están. A ustedes les va a quedar un pequeño ejercicio muy similar a este, en donde
me gustaría que revisen el juego de la ruleta y hagan la misma simulación de la ruleta del casino, pero apostándole a los colores. Ya no va a ser cara o sello, sino apostándole al rojo, al negro y a los diamantes verdes. Tienen que revisar las reglas del juego. Van a generar una variable aleatoria que aquí se va a llamar la ganancia del juego de la ruleta apostando 1000 pesos. Aquí ustedes no tienen un dinero inicial, sino que van a generar apuestas de a 1000 pesos. Esas ganancias van a ser, ustedes ganaron 1000 pesos, ganaron 3000 pesos o perdieron 1000 pesos, perdieron 5000 pesos, ya que esas ganancias pueden ser negativas. Su simulación realmente comienza en cero. Ustedes comienzan con ganancia en cero. Pueden tener infinitas ganancias o pueden tener infinitas pérdidas. Acá lo único que les pido es que la simulación va a ser de apostarle 10.000 veces al rojo en la ruleta. Puede que pierdan esas 10.000 veces o pueden que ganen esas 10.000 veces. Para eso van a encontrar el promedio de esas 1000 variables generadas o de los 10.000 resultados de esa variable y la varianza. Luego vamos a revisar la teoría de cómo debería ser el comportamiento de esa caminata aleatoria. Ese es el ejercicio que les queda. Por favor, vayan revisándolo. Yo voy a estar pendiente a cualquier pregunta, a cualquier inquietud que tengan sobre la ejecución de los códigos y nos veremos entonces próximamente. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.